Mis hermanos y amigos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio en esta mañana y esperamos de todo corazón, mis hermanos, que podamos estar suscribiéndonos al canal de la Iglesia, ya que esto nos ayuda a seguir expandiendo el Evangelio a más personas, no solamente en nuestro Colombia, sino también en el mundo entero. Entonces, si no has suscrito al canal, hazlo ahora para que te lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Bueno, mis hermanos, en el estudio anterior terminamos el primer capítulo de la carta del apóstol Pedro, en el cual aprendimos grandes cosas acerca de nuestra vida santa y cómo debemos nosotros vivir una vida en santidad, y obviamente estando o más bien teniendo una relación genuina con Dios. Ahora empezamos el segundo capítulo de esta primera epístola, y algo muy curioso que veo en este capítulo 2 de Pedro es que el versículo 1 pareciera, bueno, del versículo 1 al versículo 3 pareciera que no estuviera acorde a lo que se va a tratar en el capítulo, ¿no? Si ustedes pueden ver en sus Biblias, y algo para que lo tengamos muy presente, no es inspirados. Ojo, los títulos que tiene la Biblia no son inspirados, son solo una guía que los autores nos han regalado, pues, para tener un poquito más claro lo que pueden decir los capítulos, pero debemos entender que no son inspirados por Dios. Entonces, eso para que lo tengamos muy presente. Pero algo muy interesante es lo que podemos ver en los primeros 3 versículos de este capítulo 2. Y algo muy chévere es que van muy alineados con tener una vida en santidad, ¿sí? Y no quiere decir que no vayan alineados con el versículo 4 en adelante. Inclusive el apóstol Pedro nos quiere enseñar varias cosas en estos 3 versículos. Algo que hemos escuchado muchas veces, pero que muchas veces pasamos por alto. Y el apóstol Pedro nos quiere enseñar eso. Todo tiene que tener un equilibrio. Como vemos en la palabra de Dios, vemos que la vida en santidad necesita algunas cosas que nosotros como hijos de Dios debemos tener, como ya les hemos explicado en varios videos. Y si quieren volver a ir a estos videos y entender un poco más acerca de la vida en santidad, los animo a que lo hagan. Y el apóstol Pedro quiere concluir este pasaje o este primer capítulo de Primera de Pedro enseñándonos más acerca de tener una vida en santidad. Y empieza ese capítulo 2 enseñándonos eso, que no olvidemos lo que hemos aprendido en el capítulo 1. Podemos decir que es ese puente entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Quiero que me acompañen allí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Hoy vamos a estar mirando eso. Vamos a hacerlo general, y en el próximo estudio miraremos algunas cosas muy puntuales que nos habla este pasaje de Segunda de Pedro, versículos 1 al 3. Entonces dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones. Versículo 2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Volvemos a leerlo, es importante tener en cuenta lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. 3 cosas muy importantes. Empieza Pedro hablándonos acerca del pecado. Eso ya lo hemos hablado muchísimas veces, inclusive en la misma congregación nos han enseñado acerca del pecado. Y miremos lo que nos dice desechando. Eso de desechar es quitar, es acabar con eso. Es algo que ya no sirve, no, que no funciona y que nosotros no podemos estar guardando. Ahora, es interesante entender esto, mis hermanos y amigos que me acompañan en esta mañana. Si Pedro
el Espíritu Santo le está indicando, o el Señor le está indicando estas palabras, es para que nosotros estemos muy atentos a eso. Debemos estar desechando las cosas que no agradan a Dios. Eso es una de las cosas que hacemos cuando tenemos una vida en santidad, desechar lo que nos sirve, ¿cierto? Si nosotros estamos en nuestras casas, algo que me parece muy curioso de la cultura norteamericana es que ellos no desechan las cosas. Si alguna vez han visto alguno de esos programas de personas que acumulan cosas en Estados Unidos, hay cosas que a veces ni necesitan, pero que sencillamente lo necesitaron una vez y lo guardaron y piensan que es algo indispensable, que en algún momento se va a utilizar, y vemos que no, y lo que hacen es guardar cosas que nos sirven. ¿Saben, mis hermanos? A veces en nuestro corazón, en nuestra mente, estamos guardando cosas que no agradan a Dios, cosas que nos lastiman, cosas que nos hacen un daño terrible. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Desechemos todo eso. Pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones. No solamente es desechar, sino también, y no es solamente desechar lo que nos sirve, sino quitar de nuestra mente la malicia. Somos maliciosos, mis hermanos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar. Realmente, cuando hablamos con un hermano, con una persona, ¿estamos hablando honestamente o sencillamente es por malicia o por detrás estamos hablando mal de esa persona? Debemos tener mucho cuidado con eso, porque aquí dice el apóstol Pedro, desechemos todo lo malo. Debemos estar desechando esas cosas, debemos estar desechando la malicia, el engaño. Somos engañadores, somos mentirosos, nos conocen como personas engañadoras, que decimos una cosa pero terminamos haciendo otra. Mis hermanos, ahí debemos tener muchísimo cuidado, porque a veces podemos pensar que lo que estamos haciendo está bien, pero para los ojos de Dios está totalmente mal. Y en el engaño se ve muy frecuentemente eso. Pensamos que si decimos una mentira no pasa nada, si engañamos a alguien no pasa nada, nadie se dio cuenta, esa persona no se dio cuenta y seguimos como si nada. Pero saben, mis hermanos, hay alguien que sí lo está viendo, y es el Señor Jesucristo. Y si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, como lo vamos a ver en los siguientes pasajes de la palabra de Dios, debemos comenzar a reconocer que somos pecadores, pero también debemos reconocer y comenzar a actuar en una vida en santidad. Entonces aquí el apóstol nos está enseñando que debemos desechar esos engaños, la hipocresía, y eso es algo que se ve diariamente, ver cómo la gente es hipócrita, que habla bien de una persona en el momento que está la persona, pero la persona se va y comienza a hablar pestes de esa persona. Eso también tenemos que desecharlo, y eso no podemos nosotros contaminarnos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque a veces nos puede pasar que nos contaminamos de esas cosas. Sigue diciendo las envidias, querer lo que otros tienen. ¿Sabe? A veces a mí nos pasa eso, queremos alcanzar cosas que tienen otras personas, pero realmente no miramos lo que el Señor quiere en nuestras vidas, lo que nos ha regalado, lo que Dios nos ha sustentado y nos ha provisto. Eso es lo que debemos agradecerle al Señor, por lo que el Señor nos ha dado. Y todas las distracciones del mundo, ya sean cosas digitales, ya sean cosas de deportes, bueno, en fin, muchas cosas. No estoy diciendo que el deporte sea malo, pero a veces hay cosas que nos distraen de la verdadera comunión con el Señor. Debemos tener muchísimo cuidado. Sigue diciendo el versículo 2. Ahora, interesante, mire, empieza hablando del pecado, de desechar, de quitar todas esas cosas, tener ojos abiertos, oídos despiertos, como nos decía el pastor Ricardo, acerca de esas alertas que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y mire lo que nos dice el versículo 2. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Oh, mis hermanos, aquí estamos hablando acerca de la leche, ¿sí? Y vemos que hace ese símil o esa comparación con la leche que toman los recién nacidos. Cuando nosotros nacemos, y todos los que nacimos, necesitamos de la leche materna, pues para adquirir defensas, para adquirir algunos nutrientes que se necesitan, que solo lo trae la leche materna, ¿sí? Y aquí el apóstol Pedro nos está enseñando que debemos estar en su palabra, en la palabra de Dios. No hay otra forma de alimentarnos si no es por medio de la palabra de Dios. Podemos escuchar predicaciones, podemos escuchar a muchos maestros de la palabra de Dios, pero si nosotros no nos estamos alimentando de su misma palabra, de la palabra de Dios, pues nada estamos haciendo. Ahora, el apóstol Pedro nos dice, desea la leche no adulterada. Deseemos de verdad, de corazón, mis hermanos, su palabra, la palabra de Dios. Debemos estarlas deseando, porque mire lo que nos dice: como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mis hermanos, no quiere decir que nosotros nos salvemos si leemos la Biblia, pero puede ser un camino, una forma de mostrarnos
realmente al Salvador. Sabemos que en los evangelios está la vida del Señor Jesucristo. Sabemos que toda la Biblia es cristocéntrica y todo apunta a un mismo lugar, y es creer en Cristo como nuestro Salvador. Ahora, debemos saber que para ser salvos debemos creer en Cristo, pero no nos podemos detener solamente en eso, en creer, sino también debemos estar estudiando su palabra, estarla leyendo, estar meditando en ella, debemos estar memorizándola, debemos estar aplicando los principios que nos enseña la palabra de Dios, como lo que nos enseñaba el apóstol Pedro en el versículo 1 y como nos lo ratifica en el versículo 2 de desear esa leche no adulterada, esa leche que da salvación, esa leche que gracias a Cristo podemos tenerla hoy en día. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que gracias a Cristo podemos tener la palabra completa. En este momento Pedro no tenía la palabra completa como la teníamos nosotros, pero sí conocía de antemano la vida del Señor Jesucristo y sabía lo que el Señor le había enviado a hacer. Y eso era lo que estaba haciendo Pedro, si no recordemos en Mateo 28, la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Y termina en este versículo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Debemos entender que debemos de gustarnos de lo bueno que es el Señor. El Señor fue bueno y misericordioso con nosotros, mis hermanos. Hoy estamos aquí viendo este video. Gracias a Cristo tenemos una iglesia que no es perfecta, pero es su iglesia, y que el Señor la sustenta cada día. Debemos ver lo bueno que fue el Señor porque nos salvó del pecado. Debemos ver lo bueno del Señor porque nos da la provisión diaria. Debemos, mis hermanos, degustarnos de esa benignidad de Dios. Debemos hacerlo porque Dios es bueno en gran manera. Y a veces nosotros no lo somos. A veces nosotros deseamos más las cosas del mundo, como nos decía el apóstol Pedro en el versículo 1, que desea las cosas de Dios. Y hoy es ese llamado y ese es el título del estudio en esta mañana: desear las cosas de Dios. ¿Deseamos realmente las cosas de Dios? ¿Anhelamos estar con el Señor, tener comunión con Él, tener una relación personal con Él, tener una vida en santidad en Él? Realmente cada día que nos levantamos estamos buscando el propósito de Dios en nuestras vidas, buscando lo que Dios nos mandó a hacer, o sencillamente estamos buscando nuestros mismos placeres, lo que me satisfaga a mí, lo que yo necesito, lo que yo puedo generar para mí, y dejo a un lado lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mis hermanos, la decisión es de ustedes, si quieren seguir deseando las cosas del mundo o si quieren desear la leche no adulterada, la leche que nos da el único Salvador de este mundo, que es Cristo. Mis hermanos, vamos a orar y terminamos este estudio en esta mañana. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de aprender más de ti. Gracias por el apóstol Pedro que nos enseña a tener una vida en santidad, Señor, de poder aprender más de su vida, Señor, y de su carácter. Pero también, Señor, sabemos que es tu carácter el que se ve manifestado en tu palabra y en la vida del apóstol Pedro. Te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, si este estudio fue de bendición y de edificación para tu vida, no dejes de compartirlo y nos vemos en una próxima ocasión.